¿Ya ninguno? Bueno, entonces cerramos las presentaciones del anterior y continuamos con trabajar con los ejercicios para que les vaya entregando sus calificaciones. Entonces, déjenme nada más ver. 30, nos faltan 3 personas. Disculpe, profesora. Dime, Mariana. Mi equipo quiere exponer. Ah, ok. Vale, entonces, si son tan amables de compartirnos. ¿Ya está completo su equipo? Me parece que sí. Un momento, okay, por favor. Sí, Mariana, gracias. Sí. Ok. Bueno, buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos, no sé qué equipo, pero lo integramos Carmona Cid Giselle, Feliciano Catitlan Juan Antonio, Hernández Castillo Mariana Berenice y su servidora Elías Díaz Mariana Sofía. Les vamos a hablar sobre atracción y malas vibras. Para empezar, vamos a definir qué es la electrización. Cuando a un cuerpo se le denota propiedades eléctricas, es decir, que adquiere cargas eléctricas, se dice que está electrizado. Es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. Normalmente la materia es neutra. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma cantidad de cargas negativas y de cargas positivas. Si un material tiende a perderlos cuando está en contacto con otro, se quiere decir que es más positivo en la serie de triboeléctrica. E igual, si un material tiende a captar más electrones cuando entra en contacto con otro material, se dice que es más negativo en la serie triboeléctrica. Creo que no se mueve la diapositiva. Ah, sí, está todavía en la primera, está en la presentación. Pensé que estaban dando como un sí, pero sí. A ver, bueno, ¿me dicen? A ver, permítame tantito. Creo que mi internet anda un poquito lento. ¿Qué? A ver. Un segundo. Existen 3 tipos de electrización. Está la electrización por contacto, que es la consecuencia del flujo de cargas negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo está cargado positivamente, es porque sus correspondientes átomos poseen un defecto de electrones, el cual se verá en parte compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto. El resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere una carga eléctrica positiva. Por ejemplo, tocando una esfera metálica con una barra de plástico,
previamente cargada, algunos de los electrones en exceso de la barra pasan directamente a la esfera. De esta manera, la esfera metálica se ha cargado por contacto directo, repartiéndose el exceso de carga entre ellos, siempre respetando el principio de conservación de la carga. También tenemos la electrización por frotamiento, que consiste en frotar un material con otro. Así uno de ellos capta o cede electrones. Los electrones, aunque están sujetos al núcleo atómico formado por protones y neutrones, tienen una buena movilidad y los más externos pueden incluso desprenderse en ciertos casos. Por ejemplo, peinarse el cabello con un peine de plástico hace que los electrones del pelo se liberen y vayan a parar al plástico, quedando este con un exceso. Y por último tenemos la electrización por inducción, que es un efecto de las fuerzas eléctricas, ya que se ejercen a distancia. Un cuerpo que está cargado positivamente al estar en las proximidades de otro neutro va a atraer para sí mismo las cargas negativas. Por lo tanto, la región próxima se va a cargar negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esta zona en positiva. Por ejemplo, una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona, y después que se retire el dedo y se aleje la barra, la esfera quedará con carga neta positiva. Siguiente, por favor. ¿Qué es la polarización? Bueno, es un campo vectorial que expresa la densidad de los momentos eléctricos dipolares, permanentes o inducidos en un material dieléctrico de electricidad. Si acercamos un cuerpo cargado a un dieléctrico, cuyas moléculas están distribuidas al azar, las cargas del cuerpo harán que las moléculas se alineen, quedando el dieléctrico polarizado. A pesar de que su carga neta es nula, aparece carga negativa a un extremo y carga positiva al otro lado. Siguiente, por favor. Aún no se ve la siguiente. Bueno, la siguiente diapositiva es sobre cómo se polariza un objeto aislante, que es se polariza acercando una barra cargada a un objeto aislante. Lo que sucede es que hay un reordenamiento en las posiciones de las cargas dentro de los átomos y moléculas, para así decir que el átomo o molécula está eléctricamente polarizado. Bueno, aquí se ve lo que les acabo de explicar. Aquí es el cuerpo antes de que se le acerque la barra. Y aquí está la otra imagen después de que la barra se ha acercado al objeto aislante. Siguiente, por favor. Bueno, ya viendo la información de nuestros compañeros, ahora podemos argumentar el por qué algunas veces cuando alguien pasa a tu espalda muy cerca de ti, sientes que se te ponen los pelos de punta. Pues bueno, por naturaleza, el ser humano es un conductor de electricidad. Sin embargo, existen personas que tienen una mayor capacidad para retener esta electricidad. Y esto se debe a algunos hábitos, como por ejemplo usar ropa de lana y algunos tipos de tejidos, como los sintéticos o los acrílicos. También se puede producir debido a alfombras que son conductores de energía estática, y gracias a estos y a otras situaciones se pueden generar esos pequeños choques eléctricos al tocar a otra persona o algún objeto. Ese choque eléctrico es el intercambio de cargas negativas y o positivas entre dos personas electrizadas al tocarse, sin que exista otro medio para que puedan liberarse los electrones que sobren. Estos buscan llegar a la Tierra para poder descargarse, pero al no haber una conexión directa, buscan otro cuerpo para llegar al suelo. Algo que debemos saber es que la energía estática se produce en reposo y normalmente tiene una carga neutra.
aunque se puede presentar desequilibrios al momento de ganar o perder electrones, como habían dicho mis compañeros, por lo que esta electricidad hace que los vellos corporales se levanten un poquito. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, maestra. Gracias. Sí, pues es parte del fenómeno, ¿no? La función del escape de cargas. ¿Algún otro equipo que quiera exponer antes de que ya los mande a sus salas? De los que no han expuesto, claro. Nosotros, maestra. Sí, Carlos. nosotros. Sí, te da falta ustedes. Sí, está bien, Carlos. Vale, ahorita compartimos la pantalla. Sí. Vale, gracias. Bueno, mientras comparten sus compañeros, les hago el comercial. Vamos a terminar con la exposición que falta, que serían las del primer bloque de exposición de todos los grupos. Con sus compañeros terminamos. Los voy a mandar a salas para que sigan viendo dudas. Ayer en la noche y antier vi que hay todavía varias dudas sobre los problemas de la primera evidencia. La segunda, pues le vamos a repasar un poquito para que puedan terminar bien la primera. Y mientras ahorita les explico cómo vamos a repartir para que les vaya entregando sus calificaciones del primer corte. ¿Sí? Entonces, pero ya que los tengan equipos, van a regresar a la principal. Vamos a ver la presentación y ahorita nos organizamos. Disculpe, ¿se puede ver la pantalla, maestra? Sí. Ok. Bueno, nosotros no sabemos qué equipo somos, pero estamos representados por Ramírez Juárez, Arturo Yamil, Rodríguez Pedraza Emiliano, Moreno Hernández Carlos y Tobar Jaramillo Víctor Manuel, y por supuesto su servidor. En nuestro tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre atracción y malas vibras. Buenos días, vamos a hablar de la electrización. Este es un fenómeno de la electrostática que estudia el proceso en el que se carga, pues, eléctricamente un cuerpo. Hay varios puntos en los que, pues, deseo agregar que una materia contiene dos tipos, una que es positiva y otra negativa. Los objetos no poseen cantidades iguales de carga, del mismo tipo de carga. Cuando un cuerpo se frota, la carga se transfiere al otro cuerpo. Pues adquiere ya sea un exceso de carga positiva y otro de carga negativa. Pues se ocurre en un sistema aislado donde la carga total neta no cambia. Los objetos cargados con el mismo signo se repelen, es decir, positivo positivo o negativo con negativo, y objetos con signo diferente, positivo negativo o negativo positivo, pues se atraen. Tipos de electrización es por frotamiento. Pues tiene que ver con el efecto de fricción, en la que, donde se frota ya sea un cuerpo a través de fricción. Se liberan electrones externos en los átomos que se van a liberar y son cedidos. El otro cuerpo en el que se quedó cargado, en este caso pues se ve que es la varita, queda cargado de forma negativa y el primero de forma positiva. Por contacto, se puede cargar un cuerpo neutro tocando con otro cuerpo previamente cargado. Si se toca con un cuerpo neutro con uno cargado positivamente, el cuerpo neutro adquiere una carga positiva. Y si está cargado de carga negativa, el cuerpo ya previamente cargado, entonces el elemento neutro se carga de forma negativa. Esto se debe a que hay una transferencia de electrones libres desde el cuerpo que poseen mayor cantidad hacia el que los contengan de menor proporción.
Perdón, por inducción. Es que pensé que estaba hablando. Ok, no. Por inducción. Este es un proceso en donde la carga se carga un cuerpo sin contacto directo. Esto es debido a que se ejerce una distancia de un cuerpo cargado positivamente cuando se aproxima a otro cuerpo. Pero este cuerpo es neutro. Se atrae así a las cargas negativas, con lo que la región próxima se queda cargado negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos se convertirá en una zona positiva. Ahora vamos a hablar de lo que es la polarización y qué es la polarización. Bueno, ¿qué es la polarización? Bueno, podemos verlo de una manera sencilla, que es la modificación de la distribución de carga ocurrida en un material aislante, usualmente llamado el dieléctrico. Es por efecto de un campo eléctrico, ¿no?, en el que varias cargas positivas y negativas del material se desplazan en dirección opuestas, como si fueran unos polos, por algo así se llama, ¿no? Entonces, la polarización reduce el campo global del material. El proceso es que al acercar un dieléctrico a un cuerpo electrizado con carga positiva, por ejemplo, la carga de este actuará sobre las moléculas del material aislante, haciendo que se orienten y se alineen. Cuando esto sucede, se dice que el dieléctrico está polarizado. Como efecto final de esta polarización es la aparición de cargas negativas y positivas que se distribuyen en los polos. Aun cuando la carga total del dieléctrico es nula, la polarización hace que se manifiesten cargas eléctricas de signos opuestos de manera similar a lo que sucede cuando se carga un conductor por inducción. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los tipos de polarización. Bueno, está la lineal, que es una onda linealmente polarizada en el vector R, que se traza sobre el plano perpendicular a la dirección de la propagación del campo en línea recta. Y esto sucede cuando las diferencias entre fase entre ambos componentes es de 0 a 180 grados. La siguiente. Se da, la circular, se da cuando los componentes de E tienen la misma magnitud, o sea, de EX0 es igual a EY0, pero con una diferencia de que entre fases es de más o menos 90 grados. Es entonces cuando en un plano perpendicular al eje de propagación se traza un círculo. Y ahora este círculo se puede ver girando hacia la izquierda y hacia la derecha, y se muestra ahora en los GIFs que están a la derecha, ¿no? El primero, que es circular a la derecha, es cuando los componentes de Y son iguales a menos 90 grados. Y el de la izquierda es cuando las componentes de Y son de 90 grados. La siguiente. La elíptica es cuando se producen los componentes de X y EY son diferentes. O sea que tiene dos sentidos de rotación. Esto se puede usar con lo de la mano, lo que vimos en análisis vectorial, que es lo de la mano derecha y la mano izquierda, que depende hacia dónde pongas tu mano, es hacia dónde va a ir girando. Y su amplitud es arbitraria y puede ser una polarización lineal o circular. Para este no pude conseguir GIF, pero lo pude representar así. Bueno, y a continuación veremos cómo se polariza un objeto aislante. Algunos aislantes, cuando son sometidos a un campo eléctrico externo, presentan la propiedad de que se establece en ellos un campo eléctrico interno y en consecuencia de ello una polarización dieléctrica, y por eso se les llama dieléctricos. Después, el campo eléctrico polariza los átomos o moléculas, dando lugar a dipolos o átomos polarizados, cada uno con un momento dipolar P igual a D por Q, y cada dipolo tiende a orientarse en dirección del campo eléctrico porque es donde la energía es mínima. Y bueno, en un dieléctrico aislante, todas sus cargas eléctricas son cargas ligadas, las cuales son responsables de la interacción
el material con el campo eléctrico, creando así una nueva distribución que se llama carga de polarización. La siguiente, por favor. Bueno, los dieléctricos se pueden formar por dos tipos de moléculas, polares y no polares. Es polar cuando el sistema de electrones no coincide con el número de núcleos positivos. Y bajo la acción de un campo eléctrico externo, los dipolos se orientan alineándose con el campo, aunque no completamente por la agitación térmica de las moléculas. Y en el caso de cuando no es polar, que es cuando no coincide el centro del sistema de electrones con los núcleos positivos, el dieléctrico es neutro en todos sus puntos, pero se polariza y bajo el campo eléctrico externo se crean dipolos alineados con el campo eléctrico externo. Bueno, nuestro planteamiento es el siguiente: ¿por qué cuando alguien pasa a tu espalda muy cerca de ti sientes que se te ponen los pelos de punta? Y bueno, a medida que tenemos vellos en nuestros antebrazos, existen una cantidad enorme de factores, tanto físicos como de otras áreas, que implica que los vellos se levanten de nuestra primera capa fuerte de piel. Desde el punto de vista de la física, como lo vuelvo a mencionar, un ejemplo muy central es cuando un objeto con una cantidad de electrización y polarización se acerca a nuestros vellos, lo cual es accionar o atraerse a esa cantidad finita de energía. Bajo este análisis, bajo este concepto, cada persona en su interacción en el día a día, por ejemplo, puede ser en el metro, puede ser en el transporte público, pasa por una cantidad de lugares que poseen energía bajo estos dos conceptos, lo que es, por ejemplo, un metal o un tubo de cobre o algo así por el estilo. Lo cual, la carga de energía de cada persona cambia respecto a dichos lugares, por lo que cuando dos personas se acercan demasiado, de tal modo que surja este hecho físico, pues lógicamente vuelve a hacerse un proceso de atracción de las cargas que llegaron a tener sus actividades previas. Y bueno, como nota, dejamos que un objeto con una carga finita o subdeterminada de energía eléctrica puede atraer a cualquier otro objeto o partícula del cual competa o de su capacidad de campo eléctrico de ese objeto. Y bueno, aquí están nuestras fuentes que consultamos. Gracias. Para aclarar las preguntas del chat, sí tienen razón, ya me acuerdo que ustedes, perdón, se publicó tarde el tema, entonces sí faltaría, todavía pueden algún equipo exponer tienen toda la razón, ustedes entregan hasta 20. No recordaba que se les atrasó su examen toda una semana prácticamente, menos 2 días, entonces sí tienen razón, estaba confundiendo con el otro grupo que está mucho más avanzado en la presentación de temas, claro. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a organizarnos. Gracias, bien. Entonces, como todavía a lo mejor algún equipo quiere exponer sí, no recordaba que con ustedes se recorrió de jueves hasta el lunes, ¿qué fue su examen? ¿Sí? Entonces, si alguien más va a exponer todavía puede el miércoles. Bueno, vamos a pasar a la sala para que sigan viendo lo de sus ejercicios, se pongan de acuerdo también para ese tema. El tema que falta y lo que tengan pendiente, y les explico más o menos cómo. Sala 1 puede ir ingresando de 9:10 a 9:17 a la sala principal para ver sus calificaciones, ¿sí? Por allá no tienen la 1, bueno, cada 7 minutos. Entonces, en la 1 está el equipo de Brian, de Cervantes, en el 2 está el de Caleb, Mario, en el 3 está el de Giselle, Mariana, en el 4 está el de Alondra, Gabriela, etc. En el 5, Carlos, Arturo, Emilio. En el 6 está Vladi, Isaac Obando, Zairas. Entonces, perdón. Entonces, sus horarios son de 9:10 a 9:17. Pueden ingresar a la llamada principal en la sala 1. De 18 a 25 la 2, de 26 a 33 la 3, de 9:34 en adelante la 4, de 9:42 la 5 y de 9:50 las 6, para que les vaya dando sus calificaciones. No me meto a sus salas porque es mucho lío salirme, cada vez que tengo que salirme, cerrar mi sesión y volver a entrar, entonces sería mucha pérdida de tiempo, entonces les encargo que vayan allá, por alguna razón quedó configurada así, entonces la otra vez tengo que estarme saliendo de cerrar mi llamada y volver a empezar mi llamada, pero bueno, o cambiar la configuración. ¿Sí? Profesora, una pregunta, Dime, ¿cuál equipo es el primero, perdón? El de Brian Cervantes, digo el tuyo. Ah, sí, está bien, entonces nos quedamos. Sí, les repito, 9:10, sala A, 9:18, sala B, 9:26,
sala C, 9:34, bueno, sí, perdón. Sala 1 a los 10 minutos, ya casi un minuto. Sala 2, 9:18, sala 3, 9:26, sala 4, 9:34 y sala 5, 9:42. Sala 6, 9:50. Entonces, déjenme nada más mando a... Creo que es el problema aquí que tengo que volver a configurar. Los mando a Cervantes solo, los mando y ahorita ya... Antes que tenía sala 1. Entonces, y les digo, y no me meto a sus salas porque si luego es un lío salir. Voy a abrir las sesiones, sí, si quieren los de la 1, quien quiera, quien al final prefiera, porque siempre hay quien quiere como que hacerlo de manera particular, al final puede esperarse y ya le doy de mano individual su calificación, ¿no? Y por equipo tienen a la confianza, pues pueden venir con el equipo y aprender. Ya están en sus salas. Entonces, si quieren la 1 ya se puede quedar. En un momentito también que tengan tiempo, les abro los formularios para que puedan ver los resultados. Y vean sus resultados directos de cada ejercicio. Ok. Me falta Lucía, que se pasa a su sala. Está Michelle. Pues no también falta desde otra sala, sí. Luis y Miguel, ¿ya están abiertas las salas? ¿No tienen alguna duda? Entonces, buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Ya tiene rato que están en el equipo o apenas? Apenas. Ah, ok, perfecto. Entonces, tenemos que hacer ejercicios cada uno. No creo que sí. ¿Cuáles eran los que quedaban? Creo que alguien me había dicho, creo que Javier había dicho que había empezado 2. Déjenme ver cuáles eran. El 31 y el 45. Quedan el 17, el 21, el 29, 37, 39, 41, 43. Si quieren, yo hago el 17 y el 21. Bueno, no sé si me vaya a salir el 21, pero lo intento.
bien hechas, y luego sus presentaciones orales. Y además, un punto de práctica, que ese es el que todavía tenemos pendiente hasta que nos digan es como si va a haber oportunidad de que algunos la vayan a hacer al laboratorio, y si no, ya les voy a mandar una para casa para que ya cumplan ese punto. Pues ahorita pues van a ver ese punto de la práctica, pero lo suman y saben que pueden sacar. La práctica final es un formulario que tienen que llenar con base en observación y algunas fotos de que lo recrearon. Entonces, como sea, yo creo que muy difícilmente no tienen su punto. Entonces ya nada más esa calificación que van a tener ahorita, pues es sumarle ese punto para que sepan que van a sacar del primer parcial. Entonces, vamos a ver cómo va su desempeño. Entonces, sus tareas entregadas, al menos 80% todas, entonces sí, se sacaron su 5% de extra sobre 10.5, pues, y sacan su 5% más. Su primer presentación tuvo ahí algún detallito, no sé si les faltó bibliografía y algunas operaciones de la parte de demostración de la pregunta, porque está bajito o no la subieron, no quiero revisar por qué faltó. 4.7, pero los demás sí ya tienen todo entregable. 2 y 3 sí tienen sus 5 y 5 de ambos. Sus presentaciones orales todas bien, tienen sus 15%, que son 5, 5 y 5 de todas. Eso muy bien. Y exámenes. Entonces, Vladi, tienes 2.8 sobre 6 en el primero, 3 sobre 6 en el segundo y 2.6 sobre 6 en el tercero, lo que da un acumulado de 28% de exámenes, más tu evaluación continua. Ahorita lleva 6.27, con el punto de la práctica tendría 7.27. Luego, Zaira, tienes 2.4 sobre 6 en el primero, 1.2 sobre 6 en el segundo y 2.8 sobre 6 en el tercero, lo que da un acumulado de 21% de calificación, más tu evaluación continua. Ahorita lleva 5.6, con el punto de la práctica tendría 6.6. Ahora es un poco bajita por la segunda, y lo vamos a ver. De todas maneras tiene una opción de presentar alguna opción para subir, pero todavía hay opción con el proyecto final de ganar puntos, porque se califica sobre o sea, pueden sacar más de 10 de alguna manera, con los puntos extra que vayan acumulando. Entonces, Marco Antonio, tienes 2.3, sí, 2.3 sobre 6 en el primero, 2.4 sobre 6 en el segundo y 3.8 sobre 6 en el tercero. Acumulas 28% de examen, toda tu evaluación continua completa. Entonces llevas al momento 6.27, con el punto de la práctica 7.27. ¿Quién más? ¿Qué pasó, Michelle? Estoy entregando a tus compañeros. Un momentito. Michelle. Nada más es que se me apagó mi computadora. Ah, ya, que entran primero a esta, sí. Está bien. Ya me estoy volviendo a unir. Sí, perdón. No sé qué era duda. Ok, first. Luego. Isaac, tienes 2.4 sobre 6 en el primero, 1 sobre 6 en el segundo y 3.9 sobre 6 en el tercero, lo que da un acumulado de 24%. Más tu evaluación continua tienes 5.9 ahorita, más el punto de la práctica sería 6.9. Miguel no está, ¿verdad? Ah, sí, ya señor Miguel. Miguel, tienes 5.2 sobre 6 en la primera, 3 sobre 6 en el segundo y 3.5 sobre 6 en el tercero, lo que da un acumulado de 39%, toda tu evaluación continua correcta. Entonces lleva 7.37 más el punto de la práctica, subirías a 8.37. Y ahorita, bueno, Javier te ya le di, entonces no faltó ninguno. Están un poquito bajitos, revísenlo, ya les abrí los formularios. Creo que el error principal que se marcó en sus exámenes fue el de utilizar las fórmulas prefabricadas de tiro parabólico, lo que les metió mucho error, porque en realidad usar esas fórmulas, las de seno de X sobre G creo que ponen B0 por seno de X sobre G, les mete un error tremendo al considerar que el tiro parabólico es completo. Entonces creo que eso fue lo que en el segundo a varios de ustedes les arrastró su calificación a muy baja y les hace un promedio, pero bueno, no hay problema, pueden todavía presentar alguna reposición de ese tema al final, o como vean, ya que tienen su promedio. Ahorita están con todos los decimales, porque recuerden que como entregamos una sola calificación final, no se sube ningún parcial. Entonces, por eso ahorita tienen todos los decimales. Ya al final, cuando ya les sume todo y los puntos extras que vayan ganando, porque siempre en cada parcial les voy dando puntos extra por alguna situación, ¿sí? O sea, no por alguna situación, sino algo que hagan, van ganando sus puntos extra. Y en el tercero, pues tienen el proyecto que pueden sacar 11 o 12 sobre
sobre el 10, entonces ahí también pueden subir y ir mejorando su promedio. Entonces ya hasta el final es donde ya pueden saber realmente cuál es su calificación. Ahí sí, si tienen, por ejemplo, un 7.51, ya sube a 8. Por ahorita todavía se va a ir con los decimales y ya hasta el final. De todas formas, la calificación, la idea es que si se la llevan todo regular, 2 semanas antes de que salgamos ya saben su calificación, pero como una semana prácticamente, antes de subir calificaciones al SAES, entonces ahí todavía pueden decir, pues yo quiero presentar una o dos proposiciones para subir mi promedio, o si ya les gusta su promedio como quieran, pues ya que no sé, ¿no? Ya les abrí formularios y también ya tienen ¿cómo se llama? Bueno, sus exámenes en Classroom. Les voy a mandar esta tablita con todo el desglosado cada uno de sus calificaciones para que sepan qué revisar, dónde salieron más bajos y si hay dudas específicas durante la semana lo vamos trabajando. El día de mañana no hay tema, vamos a ver dudas de los ejercicios, ya vi que tienen muchos y que están trabajando, entonces mañana vemos dudas de los ejercicios para que esta parte que les ha costado un poquito de más trabajo y también si hay del examen, pues vayamos esta semana utilizándola para eso, para que vayan corrigiendo esas situaciones que todavía no tienen o simplemente afirmando que ya van entendiendo temas. Ya les atrasé también la entrega en el Classroom para que no se estresen con que la entrega era hoy o mañana. Tienen un día más para que podamos ver dudas mañana. Bueno, ¿alguna duda? Sí, bueno, Dime, Zaira. tengo dos. Sí, bueno, adelante. La primera es, entonces, los decimales se suben hasta el último, o sea, parcial. Sí, la calificación final, sí. ¿A partir de cuánto suben? Como siempre, o sea, si tú tienes, por ejemplo, 7.51, ya es un 8. Sí, ese, de hecho, hasta el SAES lo hace directo. Si tú tienes 7.40 o algo así, pues va para abajo, ¿no? 7.5, pero si es para arriba, o sea, de 7.51 o así, pues ya va, todo se redondea, ¿no? Entonces, sí, el mismo redondeo del SAES, pero por ahorita no, porque pues, se van sumando 2 puntos y ya hasta el final. Que si no, si como son muchas calificaciones, ir tomando redondeados en cada una, pues implicaría ellos. Algunos les puede perjudicar, por ejemplo, si tienes 7.4 que ya no te cuenta, te perjudica ese 4, y a otros les puede beneficiar mucho, entonces hasta el final ya se hace de redondeo, ¿vale? Ok, y la otra es de la tarea, de la 2.2 de ley de Gauss. Sí. He estado viendo los ejercicios que circula, pero el 29 no estoy segura si sí también es, porque se ve muy claritito. No sé si haya sido que la borró o algo así. Es que se ve así. Sí, creo que les había comentado que sí, porque el 29 es de la ley de Gauss. Ya, es que les comenté que los de 3 diamantes no se hacen salvo que los quieran cambiar por uno de los de 2. Ok. O sea, los de un diamante, generalmente cuando son de un diamante, la persona que va a ser de un diamante así 2 o algo así, porque son muy sencillos. Los de 2 diamantes son los que son estándar, digamos que se tiene que hacer suficiente procedimiento, digo, no tan largos, pero suficiente procedimiento de deducción. Y los de 3 diamantes los utilizan como comodín. Cuando no quieren hacer uno de los de 2, pueden cambiarlo por uno de los de 3, pero son más pesados. Ok. Sí, los nada más de 3 diamantes no se hacen, salvo que los quieras cambiar por uno de los otros. Son comodines, sí. Bueno, está bien. Entonces sería el 17, el 21, el 31, el 37, el 39, el 41, 43 y 45. El 45, solo que lo quieras cambiar, también es comodín de 3 diamantes. Ok. Ok, a ver. Está bien, maestra. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Sí, bueno. Eso. Gracias, maestra. Nos vemos. Dime, Felipe. Maestra. Sí. Si ya pasamos, ¿ya nos podemos retirar? Sí, ya. De hecho, no cerré las sesiones, pero ya las voy a cerrar. Sí, ya voy a cerrar la llamada para que ya se puedan ir a sus clases. Perdón. Bueno, a descansar más bien. Vale, dudas y particulares las vamos viendo durante la semana. Ya les recorrí el tiempo de entrega de la actividad. Muchas gracias, maestra. Me quería despedir. Bueno. ¿Qué dice?
Ah, mm.